Algunas. Buenos días. Hola. Sí, ahora sí. Bien, buenos días a todos. Algunos tienen cara de sueño. Mentira que se acaban de levantar. Es por la lluvia, seguro, ¿no? Bueno, vamos a continuar donde quedamos ayer de entrada. Acuérdense que les dije, si tienen preguntas, háganlo ese ratito, no esperen a que termine, ¿ya? Porque si no, a veces estamos sobre tiempo, y en último momento me preguntan cuando ya está por cortar y a veces ya no da para responder. Entonces, si se les ocurre la pregunta de ratito, o le escriben en el chat, o levantan la mano, o se habilitan su micrófono y me interrumpen sin ningún problema. ¿Ya? Estábamos viendo ayer los Clostridium, los bacilos gram positivos, y habíamos quedado en estos dos, el Clostridium difficile y el botulinum, que vamos a ver ahorita. El Clostridium difficile es una bacteria anaeróbica, significa que le gusta vivir donde no hay oxígeno, igual que las que habíamos visto justamente ayer. También produce esporas, como están viendo. Ya, pero esta es productora de una
exotoxina, o sea, produce una toxina, que es la que nos causa daño. Ahora, esta bacteria vive normalmente en nuestro instituto, perdón, nuestro intestino. Ya no estamos de ida para allá ya. Vive en nuestro intestino, es ahí adentro. Vive en las heces, ahí mezclado entre los restos alimenticios. Y es más, ahí nos ayuda. O sea, la necesitamos esta bacteria, ya que esta bacteria ayuda a digerir algunas proteínas difíciles. O sea, nos ayuda en el proceso. Pero nos puede causar daño si su población aumenta. O sea, mientras esté con una población controlada, nos ayuda. Pero si aumenta, nos va a producir daño porque todo tiene que ver con la toxina que ella produce. Si aumentan el número, producirían más toxina y por lo tanto habría daño. En cambio, mientras están con una población controlada, su toxina es mínima y no causa ningún problema. Ahora, la población de esta bacteria es controlada por otras bacterias que compiten con ella por los alimentos. Ahora, estas otras bacterias que compiten con ella, entre ellas los lactobacilos, son beneficiadas también por nuestro organismo, principalmente porque a ellas les gusta vivir pegadas a la pared del intestino donde hay oxígeno. No se olviden que la que estamos viendo no le gusta el oxígeno. Entonces, las bacterias que les gusta se pegan a la pared del intestino y no dejan que esta bacteria aumente el número, compiten por el alimento. Ahora, mientras este equilibrio permanezca, no hay ningún problema. El problema es cuando se pierde este equilibrio entre estos dos tipos de bacterias. Y eso suele ocurrir cuando matamos a las que nos protegen de esta bacteria que estamos viendo. Eso suele suceder cuando usamos principalmente antibióticos, ¿no? A veces las personas cuando consumen antibiótico, ese antibiótico puede matar a las bacterias que nos están protegiendo y esta bacteria, el Clostridium difficile, aprovecha la situación, empieza a aumentar de número, produce toxina y eso nos produciría la enfermedad. ¿Ya? Entonces, esta enfermedad no ocurre si no tomamos antibióticos. Por ese motivo, no conviene tomar antibióticos sin motivo. ¿Ya? Pues hay que tenerlo en cuenta. Entonces, para sospechar de que esta bacteria nos está atacando, lo primero que es clave es que el paciente tiene que haber estado tomando antibióticos, porque no da sin que estemos tomando antibióticos. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Ya? La enfermedad que produce es la colitis seno-membranosa. Esa, la colitis seno-membranosa. Es una enfermedad en la cual la toxina va a atacar la mucosa del estómago, haciendo que se muera la mucosa del estómago, del intestino, ¿ya? Y se desprenda, algo así como si se formasen ampollas, no sé, alguna vez se han quemado y les han hecho esas ampollas feas, ¿no? Grandes. Lo mismo le pasa al intestino por dentro, ¿no? Es como si se ampollase y esa mucosa que queda encima se desprende, formando una falsa membrana. Da el nombre de colitis pseudomembranosa, ¿no? Es como si se haya, si ustedes quieren, pelado por dentro. ¿Ya? Si esto ocurre, ese tejido muerto que se ha desprendido favorece a esta bacteria. Y otra que ayer vimos, que le gusta el tejido muerto, si se acuerdan, el Clostridium perfringens, que vive en el intestino. Eso haría que las dos empiecen a producir toxinas, matando más tejido del intestino, pudiendo llegar a que el intestino se gangrene, se perfore, produzca peritonitis y muerte. Entonces, por eso es peligrosa esta pérdida de equilibrio con esta bacteria. O sea, la necesitamos, pero nos puede matar fácilmente también. Bueno, ¿cómo reconocemos la enfermedad? Primero, no se olviden, el antecedente de estar tomando antibióticos. Es la clave, ¿no? Si una persona que empezó a tomar antibióticos empieza a presentar diarrea,
después de empezar el antibiótico, sino no que estábamos dando antibióticos para diarrea, sino que le dimos para otra cosa y empezó a darle diarrea. Entonces, ese es el primer sospechoso. Paciente que estaba tomando antibióticos, que le empezó diarrea después de empezar. Ya, si sigue avanzando, va a empezar a presentar disentería, que eso es diarrea con sangre. Entonces, la diarrea que empezó, empieza a mezclarse con sangre y le llamamos disentería. Va a empezar a presentar náuseas, vómitos, dolor abdominal. ¿Ya? Y si se empeora, como lo decía, con la gangrena y todo, va a empezar a tener fiebre, dolor abdominal intenso, abdomen en tabla, le decimos nosotros. Es un abdomen duro, como una madera, se pone dura la barriga. Y en ese caso, pues vamos a tener que operar, ¿no? Entonces, ese es el proceso. No se olviden, la clave es el antecedente de que haya estado tomando antibióticos. Bueno, el tratamiento, lo primero, quitar el antibiótico que provocó el problema. Lo primerito, ver que ese antibiótico ya no esté produciendo más problemas. De repente tengamos que cambiar a otro dependiendo de la enfermedad que tenía el paciente, ¿no? Por la que empezamos el tratamiento. Pero ese antibiótico hay que quitarlo. Segundo, restaurar la flora. ¿Cómo restauramos esa flora? Lo más fácil es usando yogur. El yogur. Ya, ustedes se compran de pil o otro. Pero hay que tener un poco de cuidado cuando uno toma yogur y diarrea. Ustedes saben que el yogur tiende a empeorar la diarrea. Entonces no es para que se tome 2-3 litros de yogur. Hay que recomendarle al paciente que se consuma 1 o 2 cucharas cada 8 horas de yogur para restaurar la flora, ¿no? Con eso, en la mayoría de los casos, se resuelve el problema. En algunos, que por un motivo no pueden consumir yogur, porque tienen intolerancia a la lactosa, o no creen, porque ustedes saben que personas que prefieren que uno les dé medicamentos, pues dice algo natural, no quiere. Esos podemos darle restauradores artificiales. Vienen en sobrecitos en polvo, en cápsulas, con diferentes nombres comerciales. Entre los más conocidos tenemos al Lacteol, al Infloran y al Florestol. Son los más conocidos. Los tres vienen en cápsulas y en sobres. Generalmente las cápsulas son para adulto, cada 8 horas. Los sobrecitos vienen para diluir en leche o en agua, para que el niño lo consuma cada 12 horas. Si con esto no funciona y va empeorando, vamos a tener que darle vancomicina, que es un antibiótico específico para esta bacteria. Pero el problema de la vancomicina es que no es un antibiótico que se use fácilmente de forma ambulatoria. Solamente viene inyectable y se tiene que manejar con mucho cuidado por vía endovenosa. Eso significa que al paciente hay que internarlo. ¿Ya? O sea, si no resolvimos con los restauradores, sí o sí tiene que internarse y empezar vancomicina. Bueno, y depende de qué grado de complicado llegue el paciente, ¿no? Como les decía, si es que ya llegó con gangrena, hay que operar y sacar esa parte del intestino que se gangrenó, ¿no? Y bueno, y reparar dependiendo de cómo haya quedado. Eso ya el cirujano lo hace. Entonces, esa sería lo que produce el Clostridium difficile. ¿Alguna pregunta sobre esta bacteria? ¿Preguntas? Bien. No se olviden que pueden preguntar cualquier rato, ¿ya? Por favor. Bien. Vamos a continuar con el Clostridium botulinum. Bueno, están preguntando si solo el yogur. Sí. El yogur o los restauradores artificiales que les decía ahorita, el Florestol, Infloran, Lacteol.
cualquiera de esos. La mejor alternativa siempre es el yogur. Ahora, incluso de la pil, hay un producto que se llama, a ver, biogurt. Biogurt. El biogurt es un yogur reforzado con estas bacterias de la flora bacteriana. Se les suele llamar probióticos. Entonces, este yogur, por ejemplo, es mucho mejor que el yogur común, el biogurt. O cualquier otro yogur que ustedes vean que diga con probióticos, ¿ya? Que refuerzan la flora bacteriana. Pero, como les digo, si es que no, están los restauradores artificiales. Es la única forma. ¿No? Y suspender el antibiótico, no se olviden. Bueno, el abdomen, ¿por qué se endura? Es una pregunta, ¿por qué se endura el abdomen? La peritonitis es cuando se infecta el peritoneo, que es lo que envuelve a los intestinos por dentro, o sea, los rodeando a los intestinos. Es un tejido bastante amplio. Si se infecta, es como equivalente a que se les infecte toda su piel. Entonces sería algo grave, porque es grande el tejido ahí adentro, ¿no? Y esta infección del peritoneo suele ocurrir cuando el intestino se perfora. Sus síntomas de la peritonitis son fiebre, dolor abdominal intenso y la irritación de esta membrana del peritoneo hace que los músculos que forman la pared del abdomen se contraigan tan fuerte que la pared del abdomen se endura. Por eso nosotros le llamamos abdomen en tabla. Es duro el abdomen, no se puede hundir la mano. Eso siempre es quirúrgico para nosotros. Siempre que vemos un abdomen en tabla, que también le llamamos abdomen agudo, es quirúrgico. Siempre. En la mayoría de los casos se suele ver por las famosas apendicitis, alguna vez. Si algunas han tenido esa ver cómo se expone el abdomen de duro. Y en este caso pasa lo mismo. Por eso se endura el abdomen. Es una complicación de esta enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces el Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es una bacteria que, a diferencia de las otras, vive alejada de nosotros. Se suele alimentar de restos muertos en el suelo. Es una bacteria de metabolismo lento, significa que se desarrolla muy lentamente y crece muy lento. Se suele alimentar de restos vegetales como animales. Normalmente no nos quiere atacar a nosotros y más que todo es como un accidente. Puede caer en algún alimento que va a ser conservado, ya que si cae en un alimento fresco, como es una bacteria de metabolismo lento y reproducción lenta, si la ingerimos no nos va a producir mucho, ya que va a entrar, va a salir, o sea, su población no va a ser importante, ¿ya? Entonces, para que ella nos cause daño, tiene que caer en un producto alimenticio que sea conservado por mucho tiempo. Por eso dice conservas. Pero tampoco desarrollen cualquier tipo de conserva, ya que no le gusta, por ejemplo, los dulces, ya que son muy ácidos para ella y no le gusta hacer proceso. Entonces, por ejemplo, una mermelada nunca va a tener esta bacteria. Pero sí conservas que puedan contener carne, principalmente de vaca y pescado. Conservas que contengan maíz o arveja. Esos son los alimentos de su preferencia en conserva. Ahora, ¿por qué conserva? Porque en la conserva pudiese permanecer por mucho tiempo y como se reproduce lento, en algún momento alcanzará población suficiente como para producir suficiente toxina. ¿Ya? De ahí viene la importancia de la caducidad de una conserva. Por ejemplo, una conserva de carne como una viandada o una sardina. Si me preguntan cuánto tiempo puede durar en conserva, pues muchísimos años. Se han encontrado conservas de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial,
con contenido en muy buenas condiciones. O sea, que no se ha podrido ni nada. Estamos hablando de 15 más de 50 años en conserva. Pero ustedes nunca van a encontrar una sardina que diga que dura 50 años. Van a ver que en su fecha de caducidad, más o menos, están alrededor de los 2 años. Ya, lo que pasa es que cada industria alimenticia calcula más o menos en cuánto tiempo esa conserva pudiese, si es que la bacteria entró ahí, alcanzar un punto tóxico. ¿Ya? Entonces puede que la bacteria haya caído a la conserva, pero como es lenta, probablemente que en 2 años recién alcanza su población y a partir de ahí sería peligrosa. Antes de eso, no, aun cuando está contaminada. ¿Ya? Entonces, esa es la clave para entender este alimento y por qué las conservas. No, en alimentos frescos, cuando digo, no pasaría nada porque desarrolla lento. Solamente se conservas. Bueno, por ese motivo es importante la caducidad en las conservas. Como les digo, aun cuando el producto pueda durar bastante tiempo. ¿Ya? Bueno, sigamos un poquito, vamos a hablar un poquito de la prevención. Entonces, esta bacteria, como ven, va a estar contaminando conservas de carnes, arveja y maíz principal. ¿Qué síntomas vamos a tener? Su toxina actúa sobre el sistema nervioso, produciendo una parálisis descendente. Eso significa que va paralizando de la cabeza hacia abajo. Y vamos a empezar paralizando los músculos faciales. Comienza con los músculos del párpado, produciendo lo que dice ahí la ptosis palpebral. ¿Ya? Lo que estamos poniendo acá, ptosis palpebral. ¿Qué es la ptosis palpebral? Es cuando el párpado se cae a la mitad. O sea, el ojo no puede ni abrir ni cerrar, queda al medio. El paciente para poder mirar tiene que levantar la cabeza y mirar hacia abajo como de reojo, ¿no? Entonces, para poder ver. No puede mover el párpado. Es la ptosis palpebral. Luego sería la midriasis, que es cuando la pupila del ojo se abre. Entonces vamos a tener una pupila grande. Y ahorita vamos a mostrar imágenes para que vean. Pero su pupila va a estar grande. Va a tener luego disartria. La disartria es cuando no podemos mover los músculos faciales que mueven los labios y la lengua. Y por lo tanto el paciente no puede articular palabras. Ustedes saben que para hablar nosotros no solamente necesitamos hacer ruidos con la garganta, sino también necesitamos mover labios y lengua. Entonces, si no podemos moverlos, no vamos a poder decir ciertas palabras. O sea, al paciente le cuesta. Habla más o menos como cuando un niño está empezando a hablar, ¿no? Le cuesta articular la palabra. Esa es la disartria. Puede tener disfagia, que es dificultad para tragar. No va a poder tragar. Y eso hace que el paciente, incluso como no puede tragar ni su saliva, empiece a babear. Entonces no puede tragar, empieza a babear. Luego aparece la diplopía, que es cuando no puede mover los músculos que mueven los ojos. Y por lo tanto el paciente ve doble. Ya, una visión doble, porque no están coordinando bien los ojos. Ya, incluso si ustedes le ven al rostro del paciente, parece como si estuviese, ¿qué le decimos? Visco. No, o sea, un ojo mira a un lado, el otro mira al otro lado. Bueno. Luego puede tener facies inexpresiva, que significa que su rostro no expresa emoción. ¿Ya? Puede tener sequedad de la boca, náuseas, vómitos, como están viendo, debilidad, estreñimiento, confusión mental. ¿Ya? Luego empiezan a paralizarse los movimientos de los brazos y las piernas. Eso hace que tengan movimientos torpes, no tumbe las cosas. ¿Listo?
Va a empezar a tener dificultades para caminar, dificultades para respirar y por último, la muerte. ¿Ya? Entonces, tendría toda esa sintomatología. ¿De qué muere? Simplemente porque no puedes respirar. Pues para respirar necesitamos músculos y como los músculos se paralizan, el paciente fallece por asfixia. Entonces, eso es lo que es la intoxicación por esta bacteria. A esta enfermedad le llamamos botulismo. Vamos a ver. Vamos a ver. Está como un poco lento el internet. Bien, vamos a ver unas imágenes de personas con botulismo. Este, por ejemplo, es uno de las mejores imágenes que nos muestra todo lo que tiene un paciente con botulismo. Miren la cara, es inexpresiva, el párpado, como les decía, a la mitad, no puede. Ya, miren las pupilas, completamente dilatadas, abiertas, ¿no? Entonces, y esa fase es inexpresiva. Además de eso, el paciente va a estar paralizado, de pies a cabeza, como le decimos. ¿Ya? Aquí hay otro que está empezando, también lo mismo, el párpado a medias. Ahí. Entonces, eso es el botulismo. Lo reconocemos por eso. El paciente principalmente te va a decir que tiene visión doble y dificultad para tragar. Le cuesta tragar. Cuando nosotros le damos el rostro, lo van a ver así como ese paciente, ¿sí? Y eso nos indicaría un botulismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tratamiento. Vamos a ver. Por si acaso, si se corta el video, ya saben, nos vamos al otro enlace rapidito. Ya, al que les he puesto parte 2. Entran ahí rapidito para conectarnos de nuevo y seguir con la clase. Ya, en el momento que se corte. Bueno, el tratamiento, vamos a usar un suero que se llama suero antibotulínico, que es un suero que no dura mucho tiempo, pues significa que hay que mandarlo a pedir del extranjero, porque no lo van a encontrar en ninguna farmacia. Una vez que le colocamos el suero, el paciente empieza a reaccionar en las siguientes 72 horas, de a poquito, y luego va movilizándose, y los sobrevivientes quedan con un estado de debilidad muscular que les dura hasta por un año. Ahora, pero mientras llegue ese suero antibotulínico, debemos mantenerlo vivo, y para eso lo que dice ahí soporte vital. ¿Ya? En otras palabras, significa que tenemos que conectarlo a un respirador. Un respirador y dejarlo así en terapia intensiva hasta que llegue el suero. ¿Ya? El problema es que en terapia intensiva a veces se contaminan, ¿no?, por otras bacterias y puede fallecer por otra complicación propia de terapia intensiva antes que por la misma bacteria. Entonces es un riesgo alto a estos pacientes. Si el paciente ha ingerido poca toxina, puede que no llegue a la parálisis total, quede una parálisis parcial y con recuperación también de un año, pero de forma lenta, como les decía, sin llegar a necesitar el suero antibotulínico, ¿no? Eso depende de la cantidad de toxina que el paciente ha ingerido. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Bueno, no consumiendo conservas caducadas. Lo que decía, es importante la fecha. Si te dicen todavía sirve 3 meses, bueno, les he dicho, puede durar hasta 50 años. El problema es que ya está contaminado, ¿no? Y si alcanzó el punto tóxico es peligroso, así que ni siquiera 3 meses. Está caducado, no se consume. Si la lata está deformada, ya que esta bacteria produce un gas, y eso puede ser que la lata se hinche. Pues si tenemos una lata hinchada, es sospechoso de esto, ¿ya? Puede ser que al abrirlo se escuche un gas, así como cuando abren soda. Así, ¿no? Si escuchan eso, es porque había gas
tampoco se debe consumir. ¿Ya? Y cualquier producto que sea dudoso de calidad, que no tenga fecha de caducidad, no haya pasado control de calidad, no conviene consumirlo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué solamente el suero? Porque no hay otra. Es una toxina que el cuerpo no puede eliminar. Y la bacteria en sí muere, porque ni bien entra al aparato digestivo, la mata nuestro ácido a esta bacteria, no sobrevive. Pero la toxina que entró con el alimento se absorbe hacia la sangre y el cuerpo no puede botar la toxina, se queda ahí, y por eso nos mata. Entonces, la única forma es eliminar esa toxina, y para eso se usa un suero, que se fabrica en suero de caballo, que contiene anticuerpos que neutralizan la toxina, y así ya no nos hace más daño. Es la única forma que existe para tratar esta enfermedad. Ya no hay por qué dar antibióticos ni nada, porque le decía la bacteria ya no está. Porque el problema no es la bacteria, es su toxina. Ya es lo que nos causa la muerte. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Alejandra Copa. Doctor, ¿y solamente en los alimentos envasados se encuentra la toxina o en cualquier otro alimento que podamos ingerir? Sí, solamente en conservas. Ya, en un fresco no, o sea, por decir, la bacteria puede llegar, puede que esté en una lechuga, por decirte. Pero el problema está en que, como se desarrolla muy lento, ¿no? Entonces en la lechuga va a haber unas cuantitas y no va a haber suficiente toxina para causarnos daño. En cambio, en una conserva va a estar por mucho tiempo la bacteria y alimentándose de eso, multiplicándose y produciendo toxina en un solo lugar. Y por lo tanto, si comemos eso, ahí la toxina está concentrada. Es por eso que le decía que la caducidad era importante, ¿no? ¿Ya? Y solamente en conserva se suele encontrar cantidades importantes de toxina. En una conserva, por ejemplo, que acabas de hacer en unos días, tampoco va a haber, aunque esté contaminado. Tiene que pasar su tiempo para que alcance un punto tóxico. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Bueno. Vamos a continuar con cocos gram positivos. ¿Ya? Cocos. Los cocos gram positivos. Bien, entre los cocos gram positivos, la bacteria que vamos a empezar a ver se llama Streptococcus. Streptococcus, SP como es ahí. Es una bacteria que vive con nosotros, por si acaso, vive en nuestra piel, en nuestra garganta, en nuestra nariz. Es una bacteria que no se contagia porque vive con nosotros. Normalmente no nos causa daño, ningún tipo de daño, pero si consiguiese penetrar dentro del tejido, sí nos puede enfermar. O sea, mientras esté en la superficie, en la piel, la boca, la garganta, más bien nos ayuda. El problema es cuando tenemos alguna lesión como una heridita o alguna cosa y por ahí la bacteria se entra. En la boca, por ejemplo, es muy frecuente a través de las caries o cuando la garganta se seca. ¿Se acuerdan cuando hablamos del proceso infeccioso? ¿No? Entonces, cuando la bacteria vive ahí, puede aprovechar esa puerta de entrada e ingresar por ahí.